Empezó el fin de semana el primer pase de facturas entre el gobernador entrante y el gobernador saliente, aunque el interlocutor fue el ministro Balay. Lo decíamos en el pase y tiene que ver con los diputados, porque tiene que ver con el Congreso, por eso viene a colación de este tema. Si abrimos vortericlitoral.com, director, ahí vamos a ver que empezaron los pases, así lo habíamos titulado, por supuesto, a este tema, porque, como les explicaba, reitero con Raúl, Frigerio dio una entrevista el fin de semana donde mencionó, y eso es la parte más urticante entre varios pasajes de esta información, que los ahorros o que la provincia no estaba tan holgado como decía el spot publicitario o la gestión saliente de Gustavo Bordet, que de hecho menciona Frigerio sin inventario de beneficio, dijo, o claro, sin el beneficio de inventario, es al revés en realidad. Nosotros tomamos la provincia como viene y por supuesto la tenemos que transformar y poner de pie. Eso mencionaba en horas del mediodía, allá por el día sábado. Pero también lo que dejó picante la situación, está arriba, chicos, si la ubican, Sebastián, lo que empezaron los pases ahí de factura entre Frigerio y Bordet. Lo que dice en esta materia es que no habría o todavía no se habría recaudado la cantidad de dinero para afrontar los sueldos de diciembre y sí los aguinaldos. Todavía hay que recaudarlo, mencionó sobre los sueldos de diciembre. Y además dijo que el único ahorro que había era un tercio de la deuda de 66 millones de dólares que todavía tiene que, extendida en el tiempo, pagar la provincia de la era de Bordet, de la era gestión Macri, ¿no? Y que de eso solamente había, reitero, un tercio. Sale el ministro Balay al otro día, tomando las palabras obviamente del gobernador entrante, y dice que no, que son 47 millones de dólares los que están reservados para tal materia y que los sueldos de diciembre y los aguinaldos están dentro de lo presupuestado y demás. Bueno, después le engloba los pases de factura cuando era ministro, los recortes de obra, etcétera, etcétera, que teóricamente sucedieron para Entre Ríos. Estos pases de factura empezaron el fin de semana. ¿Qué es lo que pretende, por supuesto, la Liga de los Gobernadores Electos? Un fondo compensador, de eso también hablaron ambos. Un fondo compensador para Entre Ríos y para las provincias. ¿Por qué? Porque en campaña, Massa, a través del Congreso, Massa y el Congreso, Massa envía al Congreso porque hizo las de la ley, el Congreso por mayoría simple, es decir, por los votos del oficialismo, levantó lo que es el impuesto a las ganancias, que estaban pagando los trabajadores de más de 200.000 pesos aproximadamente, y esto representó un recorte de recaudación del 0,28 para lo que son los fondos coparticipables. ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué es lo que es un 0,28 del PBI? ¿Qué es un recorte del 0,28? Porque viste que siempre habla de porcentaje y vos no tenés idea de qué carajo significa para un lado, qué es lo que le corresponde a otro. Bueno, un 0,28 me lo anoté para no meter la pata. Recuerdan ustedes que el gobierno, más a la cabeza, y todo el justicialismo, incluso Marcelo Casareto habló con nosotros y dice, esto no es un recorte, no les va a faltar fondo a las provincias. ¿Cómo? Le digo, pero al final, ¿cómo lo van a compensar a esto? No, bueno, después con lo que se va a incrementar del consumo, porque el IVA se va a recaudar mucho más. Esto viene después. Pónganla de Frigerio y Bordet, después como hablamos de esto. Si querés podés poner la otra placa, la blanca. Entre lo que se va a recaudar, déjalo ahí. Lo que se va a recaudar entre pito y flauta, vamos a compensar eso. Hecho que no ocurrió. De hecho, el consumo devaluado cada vez más por inflación, era lógico que no iba a suceder, porque cada vez alcanza menos la plata. Lo que teóricamente te recibiste de más de esa gente no fue al consumo inmediato, porque en realidad después te aumentó el combustible, te aumentó el triple del alimento, entonces no te alcanza ni para llegar y los sueldos van por detrás tratando de alcanzar algo. Incluso me acuerdo, registré esto, no tenemos que ver con esto como una recaudación perdida, al contrario, aquí habrá un reflujo que se va a originar con una mayor recaudación del IVA por un aumento del consumo. Con esta propuesta solo para ganar 90.000 contribuyentes, esto es cuando se estaba en la previa del debate del quite del PBI de ganancias, que representa un 0,88% de los empleados registrados del país. Esto lo decía el actual titular de la AFIP, Carlos Castañeto. Ahora bien,
La coparticipación federal, ustedes saben bien cómo es, ¿no? El 56,6% de todo lo que recauda con impuestos como el IVA y otros impuestos coparticipables que producen todas las provincias, el gobierno nacional lo reintegra de acuerdo a un porcentual que está taxativamente entablado en esa ley federal de coparticipación. Esto está claro. ¿Cuánto le corresponde a Entre Ríos? Bueno, ahí están todas las provincias. Buenos Aires recibe un 19,93, Catamarca un 2,86, Córdoba un 9,22, Corrientes 3,86, Chaco, Entre Ríos en realidad estaba en el 4,66, pero algunos fondos compensadores llevaron al 5,7. Por ley está en 4,66, pero otros fondos compensadores hoy más o menos tienen un 5,7%. Fondos compensadores más con fondos compensadores menos, yo me sostuve, digamos, a lo que dice la ley de coparticipación, porque algunos fondos compensadores a veces están, que es lo que está pidiendo Frigerio ahora, a veces no están, entonces a Entre Ríos le corresponde el 4,66. ¿De cuánto? ¿Cuánto es el PBI de la Argentina? El registro último que tenemos es que el segundo trimestre, o sea, el que venció hace poco, del 2023, fue de 149.250 millones de euros, es decir, son 156.721 billón de pesos. Eso es el último trimestre, lo que produjo toda la Argentina. De donde Entre Ríos recibe, como te dije, el 4,7, le hice un parangón entre 4,66 y 5,7, que son fondos comparticipables que se le agregan, de ese 56,66% que coparticipa a las provincias. El resto se lo queda el Gobierno Nacional y el 1% se lo queda el Ministerio del Interior, que recibe esa caudal de fondos para tener, por ejemplo, ATRs o algunos otros giros que tiene a disposición el Ministerio que tiene relación con las provincias. Entonces, a esto, si lo englobamos, cuando hablamos de que por lo que se perdió solo del impuesto a las ganancias, estamos hablando de un 0,28% del PBI, lo que se considera para la Argentina, haciendo los cálculos, es que está recibiendo más o menos 11.710 millones de pesos. Ahí radica el despelote que se armó el fin de semana, en donde el gobernador Bordet la semana pasada alentó y apoyó la iniciativa de buscar un fondo compensador, pero claro, se lo está pidiendo al gobierno entrante, ¿no? No al que se fue. Y alienta al pedido de los gobernadores de la Liga de Gobernadores Nuevos o electos a que esto se produzca. El tema es que Milei ya está diciendo de que lo que no hay es plata y que cada uno tiene que sustentarse con lo que pueda, a tal punto que la provincia de Buenos Aires ya está pidiendo permiso como para salir a endeudarse, porque nadie quiere bajarse del caballo. Y vos me vas a preguntar, pero ¿y cuál es el tema por el cual en campaña entonces se dice, no, bueno, pero todo esto, podemos crecer más, tenemos que crecer más? ¿Qué potencial de crecimiento se tiene, por ejemplo, Entre Ríos? Entre Ríos, y ahora sí me pones la otra plaquita, si bien recibe todo ese caudal de dinero, y esto tomándolo, perdón, gracias director, esto tomándolo solo en el año 2019, año de Macri, año de Macri, después se aumentó mucho más, pandemia mediante. Estamos hablando de año de Macri. Si vos ves en los azules que están en la parte inferior, estás viendo, en realidad, de la cantidad de que produce del Producto Bruto Interno cada provincia, si se repartiese en iguales condiciones lo que produce, fíjense cómo ayuda Capital Federal, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz hasta Isla de Menos, sobre todo Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe, ¿no? Son tres provincias que están menos 91,5% Capital Federal, menos 67,5% Santa Fe, o sea, la que producen el mayor valor agregado de la riqueza del país son las que reciben más coparticipación, pero en realidad muy inferior a todo lo que, o sea, el doble de lo que producen, ¿se entiende? Si Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe no tuvieran ley de coparticipación, serían las más ricas del país. No dependerían de ninguna coparticipación ni le interesa. En realidad, le está dando Capital Federal el doble a los argentinos, el doble de lo que produce. Si Capital Federal se la bancara sola, vamos a decirlo de esta manera, tendría el doble de recursos para disponer.
En contrapunto de, por ejemplo, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Misiones, Salta, Tierra del Fuego, La Pampa. Y acá viene Entre Ríos entre las moderaditas, entre las naranjas, no están en las rojas, por los cuales recibe un 33% de coparticipación más de lo que produce. ¿Se entiende? Lo que te estamos diciendo es que tampoco nos podemos quejar mucho de las transferencias que vienen de Nación, porque en realidad estamos entre las que mejor posicionadas estamos a la hora de la repartija que vienen de las coparticipables, en un 33% ya en el 2019, que esto se aumentó por pandemia después y por otras obras que se vinieron desde Nación y demás, un poco más. Ahí es donde te dice Frigerio, Entre Ríos está 1000 veces para más, no puede ser que seamos la provincia chica de la región centro, Santa Fe la segunda que produce, Córdoba está entre las quintas, nosotros estamos ahí colgados y estamos 15º, 16ª, dependiendo de la coparticipación federal, más de lo que nosotros mismos estamos capacitados para producir, porque tenemos todo para hacerlo. Pero de ahí también, ahora, como se pierden 11.710 millones de pesos por el tema solo de impuesto a las ganancias, ahora todos estamos quejándonos al gobierno nacional a ver cómo se recompone esto. Esta es la verdad de la milanesa, esta es lo que de fondo se está debatiendo. Los números que estaban más estables o con holguras hasta antes de la campaña, en donde vía Congreso perjudicaron la distribución de captar mayor cantidad de recursos y por ende la coparticipación a las provincias, y ahora con ese verso de que se iba a recaudar más por IVA con el nivel de inflación que hay, se terminó la gente dando cuenta en menos de un mes, mes y medio, que en realidad no alcanza para nada. Y empiezan a temblar los números, sí, claro, porque la recaudación para Entre Ríos de 11.710 millones de pesos solamente en los últimos 3 meses, es mucha plata. Fortuna, es mucha plata. ¿Cuál es el problema? 11.710 millones de pesos. Hoy. Y que van a ser más, porque esto es primer trimestre nada más. Bueno, para entender un poquito de lo que nos pasa y cuáles son los debates de fondo más allá de los discursos. Lo que se está hablando es plata, y plata para afrontar los gastos que se avecinan. Lo que va a haber que hacer en un Milei que te está diciendo acá, viene ajuste total, acá no hay mayor posibilidad, le hemos garantizado a la Nación el buen funcionamiento a las provincias no habrán hecho los arreglos que han tenido que hacer, se la tienen que empezar a aguantar. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede de cara en adelante.